Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, continuamos con la clase número 2. En el video anterior estuvimos analizando las propiedades físicas y químicas de la materia y en este caso vamos a estar hablando, estudiando sobre los estados de la materia. Más particularmente los estados de agregación, así es como se llama de una forma más académica al estado gaseoso, el líquido y el sólido. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la principal diferencia que uno tiene? Eh, ¿Qué sabemos nosotros de la materia? Bueno, teníamos una definición. Digamos que la materia era todo aquello que tiene un peso y tiene un volumen. Y bueno, sabíamos que era que cualquier cosa que nosotros podemos agarrar, tomar, está compuesto por materia. ¿Sí? Em, Algo que podríamos agregar sobre la materia que no hablamos anteriormente es que está compuesta por átomos, aunque eso también ustedes lo conocen. De alguna manera que vamos a ver más adelante, esos átomos se unen, se enlazan y forman moléculas. También vamos a desarrollar eso. No todo forma moléculas, pero para tener una idea general, podríamos decir que los átomos se unen y forman moléculas. Y ahí tenemos una unidad donde podemos diferenciar y explicar a los tres estados de agregación. La diferencia que radica en cada uno de ellos es eh, la velocidad media que tienen esas moléculas y la distancia relativa entre ellas. Como el pizarrón acá lo indica, en el estado gaseoso las partículas están más separadas entre sí. En el estado líquido las partículas están más juntas. Eso significa que las fuerzas de cohesión, la cohesión es justamente la unión, ¿sí? Las fuerzas de cohesión, las fuerzas coercitivas también se podría decir, son mayores a medida que nos vamos al estado sólido, donde en el estado sólido todas las moléculas están muy juntas y las fuerzas de cohesión son muy intensas. Si tendríamos que hacer un gráfico de las fuerzas de cohesión, aumentaría de gaseoso a sólido. O sea, en el gaseoso tendría una fuerza de cohesión menor, acá sería mayor que el gaseoso y acá las fuerzas que unen a esas moléculas sería mucho mayor en el sólido que en el líquido y en el líquido que el gaseoso también sería mayor. ¿Cómo lo podría describir? Podría decir que la fuerza de cohesión del estado gaseoso son menores a las fuerzas de cohesión del estado líquido y son menores que las fuerzas de cohesión del estado sólido. ¿Sí? Bueno, una fórmula, una inecuación que podría explicar la relación entre fuerzas de cohesión entre cada uno de los estados. Bien, eso explicaría de alguna manera por qué es más difícil separar un sólido que un líquido y un líquido de un gas. ¿Qué otra característica podríamos analizar o separar o distinguir entre cada uno de los estados? Una de ellas podría ser la velocidad media. ¿Que la velocidad media qué es? Lo conocemos todos, es la temperatura. Lo que pasa es que nunca consideramos a la temperatura como una velocidad media, pero es como deberíamos considerarlo. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una medida de la velocidad de movimiento, de vibración que tendrían las moléculas de un cuerpo en ese momento. ¿Sí? Repitamos, la temperatura es algo que vamos a estudiar durante todo el año, es algo muy importante, pero la novedad sobre la temperatura es que podríamos decir que es una medida de la velocidad media de las moléculas que componen los distintos cuerpos.
Y bueno, entonces estamos hablando de la velocidad, ya no de la distancia. En el estado gaseoso la velocidad va a ser mayor, las partículas se mueven libremente y ahí tendríamos otra consideración, el movimiento libre particular de el estado gaseoso. Acá no se ve, pero se escribí movimiento vibratorio para la materia en estado líquido. Hay un movimiento vibratorio, no es tan intenso, no hay un movimiento libre como en el estado gaseoso, pero tiene un cierto movimiento, mientras que el sólido directamente no tiene movimiento, o bueno, en realidad siempre hay una instancia de movimiento, pero relativo a los otros dos estados, el sólido tiene un movimiento muy bajo, ¿sí? Y esto está relacionado con la velocidad, que dijimos que la velocidad media es la temperatura. Entonces, por lo general la temperatura en estado gaseoso es mayor que la temperatura en estado líquido y es mayor que la temperatura en estado sólido. Consideremos el agua como sustancia ejemplo. Sabemos que si el agua se encuentra menor de 0 grados, está en estado sólido. Si está entre 0 grados y 100 grados, estaríamos en el estado líquido. Y si tuviese una temperatura mayor a los 100 grados, ya tendríamos estado gaseoso. O sea que la velocidad, ¿sí?, que ahí ya no lo puedo agregar, sería de la misma manera que la temperatura, o sea, sería la misma relación, ¿no? O sea, la velocidad del gas es mayor a la velocidad de las moléculas en estado líquido y es mayor a la velocidad de las moléculas en estado sólido. Y cuanto mayor es la velocidad, mayor es el movimiento. O sea que también eso estaría describiendo esta primera instancia entre los tres estados, ¿sí? Hay que recordarlo esto. Traten siempre de razonarlo, ¿no? O sea, piensen en la libertad que tiene un gas, la libertad que tiene un líquido y la libertad de moléculas que tiene un sólido, que uno no lo ve de ninguna manera moverse. Justamente estos dos últimos, el estado gaseoso y el estado líquido, se lo llaman comúnmente también fluidos, porque los dos fluyen, mientras que el sólido no lo vemos fluir, ¿sí? O sea, si yo vierto agua en un vaso, el agua de la jarra al vaso está fluyendo, ¿no? El gas también, el viento mismo podríamos decir que es un flujo de aire, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hablar de estos tres estados de agregación? Hablemos un poco del volumen, ¿sí? El estado gaseoso no tiene volumen propio. No tiene volumen propio. ¿Qué significa el volumen propio? Bueno, si yo tengo un recipiente y le inyecto un gas, diría que ese gas va a ocupar todo el recipiente donde está. Donde está. ¿Dónde está? Si agarro ese mismo gas y lo pongo en un recipiente más grande, también va a ocupar todo ese volumen. Por lo tanto, pero es el mismo gas. Y el volumen que tiene va a ser directamente el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces eso me da a entender de que no tendría volumen propio. O sea que un gas ocupa de alguna manera el volumen del recipiente donde está ubicado, ¿sí? Entonces el estado gaseoso decimos que no tiene volumen propio. Mientras que el líquido, yo podría agarrar una botella de 1 litro y ponerlo en un balde y va a ocupar 1 litro. Recordemos que el volumen se mide en litros, ¿sí? Se puede medir en litros también en otras unidades, pero litros es una unidad de volumen. Por lo tanto sí tiene volumen propio, pero no hay que confundir volumen con forma, ¿sí? O sea, sí, es cierto que no tiene la forma del recipiente, por ejemplo. Si yo tengo la botella de 1 litro de agua, digo, bueno, el agua que tiene contenida tiene la forma de la botella. Si lo cambio a un recipiente que tiene forma de un pato, entonces
la masa de agua también va a tener forma de un pato o cualquier cosa, ¿no? Lo que ustedes se imaginan. Por lo tanto, podríamos decir, pero aclaremos algo sobre el líquido. Aunque tiene distinta forma, debería tener el mismo volumen, o tiene el mismo volumen. Si yo tengo un litro en una botella y lo paso a un recipiente con forma de pato, sería agua, un litro de agua en la forma de un pato, ¿sí? O sea, no cambiaría su volumen. Entonces, ¿qué decimos del líquido? Que tiene volumen propio, pero no tiene forma. Y del gas, y no tiene forma directamente, ¿no? O sea, ¿qué forma tiene el gas? Si lo pongo en un recipiente cúbico y el gas, imagínense que tiene cierto color, bueno, vamos a ver todo el recipiente de ese color. Pero si yo eh, transfiero el gas a otro recipiente, como si fuese un tubo, un caño, un cilindro, entonces va a pasar a tener esa forma, por lo tanto no tiene forma, ¿sí? Y el sólido tiene volumen propio y también tiene forma, ¿no? Un objeto sólido como esta lapicera, este fibrón, perdón, tiene esta forma, ¿sí? Y también ocupa un volumen. Y digamos que el concepto de poner un sólido en distintos recipientes no tiene mucho sentido, porque no fluye como los otros dos. Los fluidos sí se pueden contener en un recipiente y al ser contenidos en un recipiente adquieren la forma del recipiente. Sin embargo, en un sólido no le veo sentido. Si yo agarro una partícula de forma esférica o cualquier objeto que tenga acá a mano, va a tener la misma forma, por eso es un sólido, ¿no? Al ser sólido, eh, tiene forma. Así que bueno, esto es un pequeño resumen también lo tienen en otros videos. Y bueno, con esto terminamos un poco de lo que serían los distintos estados de agregación.